Bienvenido y bienvenida al episodio número 130 de Peor Caso. En este episodio, las baterías de Bagdad. Hablándote desde los lugares más ácidos de Texas, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Junto a mí esta semana está Christopher Kovacevic. Sí. Y Cristian Rusinque. ¡Pikachu! Un episodio eléctrico esta semana. Sí, muy electrizante. Estaremos toda la semana. Este episodio lo ideamos con Cristian y necesitaba más tiempo la semana pasada, entonces ideamos sacar dos. Claro, necesitaba más tiempo para terminarlo, así que ¿por qué no hacemos dos? Así que fuimos y grabamos en el Imaginarium de Cristian y dejamos volar nuestra imaginación ahí sobre la especulación de qué es lo que son estas misteriosas baterías, que son demasiado antiguas para ser baterías. Entonces hay un episodio en el Imaginarium que pueden escuchar desde ahora. Y ahora vamos a hablar de las baterías de nuevo. Pero también un poco más la ciencia y cómo funcionan las baterías reales y la época en que estas baterías supuestamente hubieran existido. Entonces vamos a usar estas baterías como marco para varias cosas. Estoy como una revista este episodio, más o menos. Claro. La primera parte en el Imaginarium fue como la plataforma y ahora entre Christopher, Armando y yo vamos a reentrar y hablar un poco más en detalle. Claro. Así que vamos a partir hablando de Wilhelm König. Era un arqueólogo austriaco, que en 1934 era director de la Bagdader Antikenverwaltung, o Administración de Antigüedades de Bagdad. Parece que como que los austriacos controlaban este museo, entonces le ponían su nombre en... ¿Cuál es el idioma que usan en Austria? No, ¿Austríaco? ¿Alemán? Austriaco. Uy, nos van a llegar emails. Comenzamos mal. Sí. Pero bueno, en este idioma extraño. En 1938, trabajando para el Museo de Irak en Bagdad, llevó a cabo una excavación en Kuyut Rubu, un lugar que había pertenecido al Imperio Parto. Pero resulta que esto no es así, no llevó él a cabo una excavación. ¿No? Estaba ocurriendo una construcción en ese lugar, ¿no es cierto? Correcto. Era un proyecto de construcción para dejar rieles para un ferrocarril ahí en Irak. Ya. Y durante uno de las explosiones para abrir el espacio, encontraron algo muy especial. Claro, entonces no hay mucha información sobre esto. Entonces la información está bien dispersa y de repente se contradice un poco. Entonces pareciera que lo que ocurrió es que encontraron unos artefactos y se los llevaron a este señor al museo. Mire, señor, estos artefactos se parecen a los que usted tiene en el museo. Una cosa así fue lo que ocurrió. ¿Puede ser? Hay otra teoría que dice que König, el director del museo, encontró estos artefactos en el basement, en el sótano. ¿cómo se llama? En el sótano del museo. Así como que estaban ahí, Como pero que quién estaban sabe. ahí. Pero entonces, Claro. en una de las teorías era como que ya existía esto con anterioridad y ahora como que fue como que lo encontraron Exacto. otro Esa grupo es una. Y lo otro es que no hay certeza también que estos ítems hayan estado juntos son varios ítems juntos que vamos a ver. O bueno, eran. Eran, posiblemente. Pero sí. Entonces, lo que se dice, porque se dice esto, es que pertenecían al Imperio Parto, que existió en el año 247 antes de la era actual hasta el 224 de la era actual. Correcto. De la era común. Tratando de acostumbrarme a decir eso. Era común. a la era común. Ya no es Antes de la era común, después de la era común, claro. Ah, ya. Entonces, Oye, a todo esto, aunque... en Austria hablan alemán. Ah, qué bueno. Ya. Hay una aclaración que puse al final del podcast, pero la voy a decir ahora. Es que no quiero que piensen que König era así como un estafador. Un charlatán. Un charlatán. No, él era realmente un arqueólogo, hizo algunos avances, ayudó porque él, gracias a él, varios de los artefactos que habían en el Museo de Bagdad se conservan impresiones en yeso que él hizo y las mandaba al museo en Berlín.
Lamentablemente las baterías no, pero hay varios artefactos que imprimió, que como que copió Ok. para Duplicó. mandarlo. Entonces, Réplicas. claro, duplicó. Entonces, de todas maneras, se dice que estas baterías correspondían al Imperio Parto. Entonces veamos qué fue lo que encontró. ¿Qué fue lo que encontró? En esta excavación encontraron una pequeña vasija de cerámica. Los tamaños también varían dependiendo de donde tú mires la información, pero en promedio son como de 13 centímetros de alto. Imagínate un poquito más de 10 centímetros, o sea, no es ni tan alto. Es como estirando tu dedo meñique y el pulgar, claro. Una cosa, esos son como 13 centímetros o 5 pulgadas de altura. Claro, está haciendo como de Hang surfing, loose. que no te bote la ola, Eso. hermano. A ver. Son- Y una boca arriba de la vasija de unos 3,5 centímetros o 4 pulgadas. Es como más que nada un vaso, yo diría, un mag. Un El recipiente. primer mag de la historia. Eso. O sea, si tiene 15 centímetros es como un pint, la verdad. Claro, eso. Y por las imágenes que se comparten se ve que es como un poquito guateada, pareciera, y no está esmaltada. Es una vasija que no es esmaltada, entonces pareciera como si fuera un nido de avispa. Ya. Ujú. Eso es lo que me da la impresión a mí, como para imaginarse algo. En la parte de arriba estaba tapada con betún y sobresalía una pieza metálica. Una pieza metálica sobresalía. Dentro, la abrieron, obviamente, lo primero que hicieron. Hoy día la hubieran escaneado, la hubieran puesto por un escáner, no la habrían abierto nunca. Pero en ese tiempo fueron y la abrieron, supuestamente, y vieron que dentro contenía un cilindro hecho de láminas de cobre, era como un vasito, imagínate, y abajo tenía una circunferencia del mismo material que estaba como soldada con una aleación de plomo y estaño. Ujú. Ujú. Y en el medio del cilindro había una vara de otro metal, que era de hierro. Y ese es el que sobresalía de la vasija. Ah, O sea, ok. Ujú. el tubo de cobre no sobresalía de la vasija. Y estaban fijas con el betún Yo le recomiendo a la gente que está escuchando, para que tenga una idea más clara, entren a Google y pongan batería de Bagdad y ahí va a salir Sí, un esquema van a encontrar un montón. y van a Y encontrar. seguramente lo vamos a poner en la portada del episodio también. Excelente. Sí, eso. Parece Em, nuestros recipientes de serpientes. Que la gente Claro, ¿De dónde eso. sale? toca. Sí. Y esa era una flauta, a lo mejor era una flauta de. Era una flauta de hierro que se oxidó. Puede Puede ser. ser. Y la culebra se convirtió en cobre con el contacto con el. No, alquimia. O a lo mejor era un truco de magia. Entonces estas Puede culebras ser. en realidad eran de cobre y las elevaban por medios de magnetismo. Ujú. Ahí está, Sí, eso ahí es. está, exactamente. Me Solucionado. gusta esa más. No tenemos nada que hablar más ahora. Solucionamos el misterio. Entonces, ese era el ítem, el artefacto. La barra de hierro mostraba signos de corrosión mucho mayor que la del tubo de cobre. Entonces, Koenig, que era una persona más o menos educada, vio estos componentes y los identificó como una batería eléctrica. Ujú. La hipótesis de Koenig era que, de ser una batería, porque decir que este ítem era una batería eléctrica cuando existió hace 2000 años atrás, tenía algunas connotaciones. Pero por Claro. supuesto. Pero él dijo que esto Aliens, podría haber por sido ejemplo. usado ¿para qué? Aliens, por ejemplo. Aliens, claro. Pudo haber sido usado para galvanoplastia, que es un proceso para cubrir metales con otros. ¿Cómo dijimos que se llamaba eso en español, Cristian? Tenía un nombre más. Galvanización, galvanoplastia. Pero sí, es igual. Sí, Es como cuando recubres algo con oro. Lo usan de una forma como electrolítica. claro. Para- Cuando tú quieras, yo puedo partir con esos datos, pero es como lo acabas de describir, cuando se ¿Tenemos cubre datos? una superficie con las propiedades de otro metal. Ya. Yo encontré acá cómo se hace. Se necesita una vasija de cerámica con un tubo de cobre. No. Y una varilla de hierro. No, cuéntanos, ¿cómo se hace este proceso de cubrir un metal con otro? Imagínate en joyería que tú compras algo Eso. cubierto en oro. Pero eso está pegado así como mal. Ujú. Y uno se da cuenta que no es el material original, que hay algo como que de base y lo de afuera es otra cosa. Claro, claro. Pero entonces, para hablar de la galvanización, toca introducir antes
lo que es la electroquímica. Y este es un proceso mediante el cual se unen capas de metal seleccionados a la superficie de otro metal a nivel molecular. Este proceso implica la creación de una celda electrolítica, un dispositivo que usa electricidad para tomar moléculas de una fuente y pasárselas a otras. Entonces, ¿qué es la galvanización? Esta es la aplicación de celdas electrolíticas en las que se deposita una fina capa de metal sobre una superficie conducida eléctricamente. Una celda consta de 2 electrodos conductores, generalmente de metal, que se mantienen separados entre sí. Los electrodos se sumergen en una solución electrolítica como el vino, por ejemplo, entre otras cosas, y ahí es donde ocurre la magia cuando se le aplica una corriente. Cuando se enciende una corriente eléctrica, los iones positivos en el electrolito se mueven hacia el electrodo negativo, llamado cátodo. Los iones positivos son átomos con un electrón de menos. Los iones positivos son átomos con un electrón de menos. Cuando un ion llega al cátodo, se combinan con los electrones y pierden su carga positiva. Al mismo tiempo, los iones cargados negativamente se mueven hacia el electrodo positivo, llamado ánodo, y los iones cargados negativamente son átomos con un electrón de más. Cuando todo esto ocurre, los electrones adicionales se pierden y se pierde la carga negativa. Se pierden como las personas que estaban escuchando. Exactamente. Yo pensé que Cristian al final iba a decir, y cuando termina, nació Chocapic. ¡Paf! Sí, es bien denso, definitivamente. Yo recuerdo haber hecho esta experiencia en el colegio cuando estábamos como en física 2, porque podíamos coger como electivos de ciencias, y yo escogí las 3 ciencias, obviamente, y en el... Ciencia y literatura, obviamente. No, yo me arrancaba de cualquier cosa con lenguaje en el colegio. Odiaba leer, cualquier cosa. Y en física, que éramos como 5, porque nadie quería entrar al electivo de física, hicimos ese experimento. Y de hecho lo presentamos en una feria de ciencias. Hicieron una batería galvánica. No. Hicimos ese de traspasar el metal, cubrir otro objeto con metal. Lo hicimos con cobre. Pero ¿cómo se transmite el metal? ¿Cómo ya, por ejemplo, yo quiero cubrir este anillo en oro? En magia. ¿Dónde pongo el anillo? ¿Lo pongo en el líquido? Sí, se ponen en el líquido. Son como dos tambores de ácidos. Y por lo que me acuerdo, fue hace tanto tiempo. Alguien ahí, alguno de los profesores debe estar escuchándonos y nos puede ayudar después. Sí. Habían como 2 líquidos, eran 2 ácidos y había unos cables, y cuando le dabas energía pasaba realmente una lámina de cobre, comenzaba a desaparecer delante de tus ojos y se oxidaba y le pasaba las cosas al otro. Pero déjame entender, tú pones por ejemplo ya un anillo de hierro en la solución y de repente se empieza como a volver cobrizo. Pues sí. Mira. Sí. Te lo escribo porque hay una imagen que te puedo mandar, incluso la puedes incluir, que ayuda a ilustrar un poco, y si quieres te la paso acá, pero es que se ese enlace. Disculpa, te lo mando más luego. No importa, después lo mando. Sí, quería todo bien. imaginarme así cómo se produce el proceso así visualmente. ¿Qué pasa? ¿Se vuelve de oro otro metal? Pues de oro no puedo discutir, porque de esos ejemplos sí encontré muy poca información. Pero se cubre de oro. Ok. Creo que tras ese derrame de datos que acabo de perderlos a todos, se las pongo de la siguiente forma. En una forma de galvanoplastia, el metal que se va a cubrir se ubica en el ánodo del circuito, con el elemento secundario ubicado en el cátodo. Tanto el ánodo como el cátodo se sumergen en una solución que contiene sal de metal disuelta, como un ion del metal que se está recubriendo y otros iones que actúan para permitir el flujo de la electricidad a través del circuito. Entonces, ambas cosas se sumergen y el cátodo y el ánodo los mantienen separados porque
Creo que si se tocan, paila candongarete que con nadie se mete. Se oxida uno. Cuando yo era chico, una vez fuimos en el desierto en Chile hay un lugar que se llama Pica, donde sale el limón de pica, Ujú. que para hacer es un limoncillo muy dulce, chiquito, para hacer tragos. Y había una mina de mercurio. Entonces fuimos a ver la mina de mercurio y me regalaron un frasquito con mercurio. En este tiempo Un poquito de no jugo con debería, mercurio para no que lo debería. pruebes. El mercurio es súper peligroso y Súper. dárselo a un niño, Sí. Pero no, de ninguna manera yo tenía, debería ocurrir eso. yo tenía un compañero en el colegio cuando teníamos, no sé, como 5 años, que Ajá. llegó un día con mercurio en la mano, sí. Porque el papá trabajaba con pesca y usaba el mercurio por alguna cosa. Oh my goodness. Y llegó con mercurio en la mano, sí, y jugaba con el mercurio. Y nos mostró Sí, el mercurio a tal cual. todos y todo. Y después llegamos, un día fuimos a su casa y el papá tenía como un jarro así de jalea con, Dios. con un, no sé, un trillón de kilos de mercurio y también como que sacaba un poquillito y jugaba Sí, con el mercurio. así Y tenía es yo súper mercurio. peligroso. Y el tipo me dijo, si tú lo pasas con un paño en una moneda, se, se cubre la moneda. Ocurre este proceso como de Ah. galvanización. Y así me pasé todo el viaje raspando una moneda y la moneda se volvió plateada. O sea, el mercurio se cubrió por la superficie de la moneda de cobre y Ok. quedó plateada. Ajá. Imagínate con las manos ahí, cómo no me morí. Otra vez también me acuerdo que, bueno, el mercurio, a mis ex señoras, ¿qué fue lo que pasó? Señoras. Se le rompió un termómetro y se salió el mercurio. Y ella era química, entonces sabía de que pero estaba estudiando química todavía. Sabía de que el oro atraía al mercurio, entonces usó su anillo de matrimonio Ujú. y tocaba las gotas de mercurio y se empezaban a como fundir con el anillo. Oh. Y así empezó a juntar el mercurio y se empezó a fundir con el anillo. No quedaban pegados al anillo, sino que se desaparecían en el anillo. Oh, Y el anillo wow. se empezó a poner gris. Y después el anillo se empezó a quebrar así como si fuera arena. No. Sí, y murió el anillo, mató el anillo. Así se mezcló al tiro el ¿Premoniciones? mercurio con el oro. Sí, Te pero a mandé, nivel molecular. te mandé una foto del esquema del flujo de electrones Sí, 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 para sí, que eso lo lo ubico. veas. Mientras Así lo es como lo revisamos, hacen. algo que sí quiera Ya. mencionar también, ahora que estamos justo en galvanización y para no desviarnos luego, eh, quería mencionar como que, ¿para qué? Porque obviamente estamos discutiendo el aspecto científico pues, químico de este proceso, donde le introduces los electrones de un metal a otro. Entonces, ¿qué función Ujú. tiene esto, no? Porque muchos de ustedes lo escucharán y dirán, ok, súper, pero ¿para qué? Entonces, Galvanizar. esto se ha usado con varios propósitos a través de la historia humana. Por ejemplo, en la joyería, las artes, alterando la Ujú. apariencia y el valor de ciertos metales. Esto Claro. también se puede aplicar para evitar la oxidación natural que ocurre en ciertos metales gracias a los elementos. Piensen, por ejemplo, en las señales de seguridad marinas que uno puede ver advirtiendo de zonas donde uno no puede nadar en las playas. Esas cosas están expuestas al 100% a cada hora y en muchos casos se usan metales que han sido modificados por galvanización para que sean más resistentes. Entonces, entre otros ejemplos, el recubrimiento de cromo ayuda a extender la vida y el uso de ciertos metales. Con el acero y el hierro, esto se aplica con el acero y el hierro se aplica la galvanización para materiales de construcción, armaduras y rejillas electrosoldadas, entre otras cosas. El Mi zinc y armadura el está estaño, galvanizada entonces. eso sí, señor. Eh, el zinc y el estaño se usan para aumentar la protección anticorrosiva. Y dato curioso, en la calcografía se solía usar este proceso para prevenir el desgaste prematuro de las planchas de impresión de cobre. Se recubrían de manera galvánica con una capa bien delgada de hierro y les ayudaba a no tener que reemplazarlas tan a menudo. Entonces, en resumen, vale la pena mencionar que el proceso se usó para aumentar el gruesor. Disculpa, vale la pena mencionar que aunque hayan habido ocasiones donde el proceso se aplicó para modificar, para mejorar algo, en muchos casos también solo se usó para hacerlos más thick, para solo engrosarlos, para hacer algo Ya. que un poco más denso.
Ah, perfecto. El- Bien. El, entonces, todo esto de que hablamos recién fue descubierto en 1780 por Luigi Galvani. Por eso viene el nombre galvánico, por su apellido. Eso no lo Se hubiera sabía. llamado Pérez, se hubiera llamado batería Pérez Loyola. Peraica, no sé, Loyólica. Descubrió que cuando dos metales diferentes son conectados en un extremo y luego los otros dos extremos se tocan al mismo tiempo dos partes diferentes de un músculo de una pata de rana, la pata de rana se contrae. O sea, tomas dos varas de diferentes metales y las juntas y las pegas así por un extremo y el otro extremo, imagínate como arqueadas, tocas dos Ok. patas de rana. O sea, unas patas de rana, ancas de rana, que antiguamente y hasta el día de hoy supongo que se las comen, es comida. Y se movían las patas, los músculos de las patas. La pata de rana se contraía. Y a esto él no entendía qué es lo que pasaba, le llamó a este fenómeno electricidad animal. Pensó que la electricidad estaba en el animal y con eso la estaba como activando. Y en términos químicos modernos, lo que estaba haciendo era cerrar un circuito en las patas de rana que funcionaban como conductores y electrolitos por las sales que tiene la carne. La carne. Por eso es que no sé si tú has visto algunos videos de que carne se mueve. Si Sí. tú le pones sal a una carne fresca, porque la carne que nosotros comemos es músculo. Esa es la parte del animal, es músculo. Si le pones sal, de repente se puede mover. Si le pones limón, por ejemplo, también es un conductor a las lenguas de No, a las Hostias. machas. a las machas. Tú le pones limón y se mueven también. Porque es un músculo eso. La lengua de macha que le dicen. Entonces, los metales que usó fueron fierro y cobre. Un electrolito es una solución con iones que puede producir electricidad y permite que dos metales reaccionen entre sí. El Galvani publicó este descubrimiento 10 años después, en 1790, y fue leído por Alessandro Volta, que descubrió que en realidad las patas de rana no eran necesarias, usando en vez un detector basado en fuerza y papel empapado en salmuera como electrolito. O sea, salmuera, vino, jugo de limón, jugo de naranja, cualquier ácido funciona. Volta inventó la pila voltaica estableciendo la ley de la capacitancia. Y una fórmula que determina la capacitancia de un objeto es proporcional a su potencial eléctrico y carga. Ok. La capacitancia es la capacidad de almacenar energía eléctrica. Cuando a veces nos da un choque eléctrico, cuando tocamos un metal, es energía eléctrica que almacenamos y al tocar un conductor se descarga. Entonces es que está saliendo de ti, no es algo Está que te está saliendo de ti. entrando. Correcto, está saliendo de ti y cuando tú tocas un metal que es más grande que tu capacitancia, como que se pasa. El auto, por ejemplo. Los electrones están tan amontonados que cuando ya están lo suficientemente cerca de un metal, saltan en el aire formando un arco eléctrico, que se ilumina igual que un rayo. Como cuando toca y sale un rayito, chico. Ujú. Esto es porque tienen que pasar por el aire, que no es un muy buen conductor de electricidad. O sea, los electrones no pueden pasar con fluidez, digamos como por un cable de cobre, que es un buen conductor. Ok. Entonces, al pasar por el aire, no pueden moverse muy rápido y se produce como un embotellamiento, empiezan como a chocarse entre sí. Y eso empieza a calentar el aire por donde van. Entonces, eso se llama ionización. Y el resultado es un filamento luminoso que creo que está hecho de plasma. O sea, es un gas cargado eléctricamente. El shock estático puede ser de hasta 35.000 voltios. Es harto, es Es calentado. harto. Y la temperatura del arco electrónico, o sea, si tú pudieras medir la temperatura del arco eléctrico, supera los 20.000 grados Celsius. O 36.000 Fahrenheit. 3 veces la temperatura del sol. Ya, espérate. Esto de Siéntete aquí, importante cuando te dé un choque eléctrico. Choque estático. cuando te... esto no tiene nada que ver con el arquito de Tesla, ¿verdad? Mm. Ya. Bueno, sí, porque él está ionizando el aire ahí. Ese es el problema de esos coins, que necesitan tanta energía porque tienen que forzar a los electrones para que salten en el aire.
Entonces por eso es que no es práctico, porque necesitas demasiada energía. Es mejor poner un cable. Por eso es que nunca pegó la idea de Tesla. Ah, Eso de tirar la electricidad al aire. al aire. Claro, tú tiras Ah. electrones y iones cargados al aire y cualquier receptor metálico, antenas, por ejemplo, los pueden recibir. Pero se necesita demasiada energía para poder impulsarlos. Es mejor Imagínate hacer que cable. calientan el aire. Es como una ampolleta antigua, estas ampolletas de filamento que se calientan. Ujú. Eso es porque no es la intención de que se calienten. Entonces se pierde un montón de energía porque el proceso de que el filamento de tungsteno se ponga incandescente es que no es muy buen conductor, entonces ahí los electrones se chocan y se calientan. Entonces un montón de la energía eléctrica que tú pasas por ahí se convierte en energía térmica. Y eso es una pérdida. Sí, una pérdida de Cuando no energía. estás usando la ampolleta para calentar. Si la quieres calentar tu tortuga o tu lagarto, sí. Claro, o tu sirve. brazo, si te duele el brazo. Claro, es que se usan para los acuarios, por ejemplo, para una ampolleta para calentar. O, no, la gente que tiene... Serpiente, sí, claro. dinosaurios. Entonces es sorprendente esto de que tiene 35.000 voltios. Pero es tan breve que por eso no nos pulverizamos al instante. Es súper bajo, entonces no causa daño. Aparte del susto, la incomodidad. En el invierno es más fácil que ocurran estas descargas eléctricas por la fricción de las fibras sintéticas de la ropa moderna. Generalmente en invierno nos abrigamos más y la ropa que tenemos es estática. Entonces, y la falta de humedad en el aire también aporta. Entonces, normalmente te descargas al tocar algún conductor como un metal, un automóvil o la parte metálica sobre los cubículos de tus compañeros de trabajo. Claro. También. O a tus compañeros de trabajo. O a tus compañeros, claro. Si es que tiene una capacitancia mayor a ti, puedes transferir algunos electrones. Pero, ¿qué pasaría si pasas el día entero sin tocar ningún conductor? ¿Qué pasaría si te pasas caminando en pantalones de yoga y calcetines sobre una alfombra en círculos durante una semana? Y luego tocas un conductor. ¿Qué Chazam. crees que pasaría? ¿Han escuchado de la Transforma. combustión espontánea? No, en realidad no pasaría nada. Porque tu capacitancia no cambia. Es limitada. Hay cierta cantidad de iones que tú puedes almacenar en tu cuerpo. Y esa es tu capacitancia. Y eso no va a cambiar aunque te pongas una parca o 10 parcas y hartos pares de calcetines y raspes la alfombra toda la semana. Tus amigos podrían cambiar si te ven caminando el círculo por una semana. Pero tu capacitancia es la misma. Por eso es que no nos electrocutamos. La capacitancia se mide en faradios y el cuerpo tiene alrededor, depende del tamaño del cuerpo, unos 100 picofaradios, aunque varía por la altura, el peso. Está basado en el tamaño del planeta Tierra por alguna razón y un faradio, un condensador. Los condensadores son, si tú abres un circuito eléctrico va a haber como una especie de baterías que están pegadas. Eso se llaman condensadores. Y tienen la gracia de que almacenan energía y después la pueden soltar y tú puedes controlar el voltaje y la velocidad en que se descarga. Uh-huh. ¿Ya? Eso se usa, por ejemplo, en estas cámaras las camaritas esas de los autos, cámaras de vigilancia que tú pones en el parabrisas del auto. Como los autos están expuestos a temperaturas extremas, así calor, no pueden tener baterías puestas. Usan capacitadores. Y eso está medido en faradios. Y un capacitador de un faradio sería del tamaño del planeta Tierra. Es un dato curioso. Mierda. Y un picofaradio es un 10 elevado a menos 12, o sea, un 0,11 ceros y un 1. Así tan pequeño es nuestra capacitancia. Bueno, eso es un pico. Nosotros somos de 100. ¿Cómo funciona la batería voltaica? Cristian ya explicó más o menos cómo funciona. Diferentes metales tienen diferentes potenciales de electrodo. Significa Correcto. que cuando dos metales diferentes se tocan, se produce una reacción electroquímica en la que un metal absorbe iones del otro, haciendo que se corroba más rápido. O sea, le quita electrones al otro. Dependiendo del potencial de cada uno. ¿Ya? Entonces, este efecto se llama corrosión galvánica. Y tú lo puedes ver cuando hay dos metales juntos. Y no hay que ser ningún científico para notar de que si tú tienes dos tipos de metales diferentes y los almacenas juntos, uno se va a empezar a corroer. Y pasó, por ejemplo, la Estatua de la Libertad, que a pesar de que está expuesta
al agua salina del mar. Había otro tipo de corrosión que estaba ocurriendo y era por la diferencia de los metales. Entonces, eso en construcción también lo tienen en cuenta, en qué tipo de pernos poner, qué materiales juntar, si hay que ponerle alguna separación, pintura, qué sé yo, para separar estos metales que nos toquen, o usar galvanización para poder recubrir estos metales y no se toquen estos metales. Por eso es que Cuando a habías veces discutido colocan esas rosquitas entre medio de los... Correcto. Entonces, para partir con esta idea, pensando en esta idea, si tú eres un artesano y usas en tu artesanía una vara de hierro y un tubo de cobre y los tienes que almacenar en una parte, tienes que asegurarte de que no se toquen, ¿no es cierto? Ujú. Entonces tú podrías almacenarlo en esta vasija y ponerle un betún para poder mantener la vara de hierro sin tocar el tubo de cobre. Pero tiene que ser atún fresco. Nada del Betún, atún. betún. Porque si es de los Betún. atunes ya en sus cajitas, no, tiene que ser recién salido del mar. Pobre atunes. Entonces, con esa idea, podemos pensar que a lo mejor la batería de Bagdad era en realidad un usado así como para almacenar estas cosas, estos ítems, que podrían haber servido para hacer papiros, por ejemplo. Ujú. Entonces, a esto se llama la corrosión galvánica y aprovechando esta propiedad, Volta creó la primera batería eléctrica en 1799. Esta propiedad de los metales ocurre naturalmente y como dijimos, es posible que en la antigüedad artesanos hubieran sabido que ciertos materiales no debían almacenarse juntos. La diferencia entre el potencial electrodo significa que un metal puede ser anódico o catódico. Mientras más extremas las diferencias, mayor es el flujo electrolítico entre ellos. Eso quiere decir que hay una tabla donde tú puedes listar todos los metales y los listas de izquierda a derecha. Y significa que en un lado son más anódicos y en el otro lado más catódicos. Ok. Entonces, si tú pescas un metal que está en el medio, como por ejemplo el cobre, está como en el medio, y el zinc está como en un extremo, vas a tener una buena diferencia de potencial. Significa que van a poder transmitir un montón de electricidad. Pero si juntas metales que están como más cerca, no se va a producir mucha diferencia potencial. Entonces Interesante. hay que separarlo. Ahora, depende con qué metal los estás variando. Entonces depende de qué lado está el otro metal, cuál va a funcionar como ánodo o cátodo. Significa que el cobre, si tú lo mezclas con otro metal que está al otro lado, en vez de funcionar como ánodo, va a funcionar como cátodo. Y en vez de que el cobre sea el que se empieza a corroer, el otro metal se va a corroer. O sea, los electrones van a viajar hacia el otro lado. ¿Entiendes? Vale. Sí, ¿Cuál señor. es más catódico y más anódico? Es un extremo y el otro. Eso es. Y para hacer las cosas más complicadas, el Porfa. mismo cobre purificado, mezclado con cobre que no está purificado, funciona también como ánodo y cátodo. O sea, puede ser incluso el mismo metal. Sería una batería pésimamente mala, pero funcionaría. Entonces, cuando los metales entran en contacto con un electrolito, el compuesto ácido, un líquido, como en los primeros experimentos de Volta, este ayuda a liberar electrones de los metales que luego pueden producir una corriente al conectarse los otros extremos llamados ánodo y cátodo. Y generalmente eso lo hacen con ese ejemplo de que tú los conectas por un cable a una ampolleta, por ejemplo. O algo que tú puedas medir la electricidad. Entonces, los primeros experimentos, Volta sumergió varias varas de metal dentro de un líquido electrolítico y desde los extremos de los metales que sobresalían del líquido conectó cables que al juntarlos producían electricidad. La capacitancia de este experimento era muy baja, pero descubrió que el electrolito no necesitaba ser líquido y podía apilar estos metales incrementando la capacitancia y produciendo mayor voltaje. Entonces por eso es que armó una pila de discos y de ahí viene el nombre pila. Son discos de zinc y cobre que están separados por discos de cartón mojados en agua con sal que funciona como electrolito. Entonces los puso como en serie. Un disco de zinc, un disco de cartón, un disco de cobre, un disco de cartón, un disco de zinc y así armó la pila. Eso es una pila. Y después al conectarlo por los extremos tenía una mayor capacitancia y el voltaje ya se podía sentir. Dicho esto, ya tenemos otra especulación sobre las baterías de Bagdad, que su capacitancia es tan baja que producen casi menos que de un volt. Y un volt, tocando estos cables o los terminales, no es posible sentirlo. Nosotros no lo podemos sentir. Y tampoco en la antigüedad había algún método para poder percibir esta corriente. Entonces, aunque alguien hubiera armado esto y, digamos, por casualidad armó lo que sería una batería,
No, podría haber sido capaz de haber sentido esa corriente. Ni siquiera colocando un cable, por ejemplo, o No, un no, metal bueno, podían, es que o entre no, una y claro, otra y tocar en medio, ¿no? Tampoco, ¿se entiende? no, un volt no es suficiente, ni siquiera 5 volts es suficiente. Ya como por los 10 podrías sentir las baterías, estas baterías Desechables. chiquititas, que si tú le pones la lengua, Ajá. son de 9 volts. En la piel tú no sientes el voltaje, pero si lo pones en tu lengua, que está mojada y tiene mejor conducción, puedes sentir el voltaje. ¿No te has puesto nunca una batería en la lengua? Me la ponía Era para cuando era saber si, pequeño. si todavía funcionaban. Vas a sentir corriente, Eso lo explica todo. claro. Pero si te pones una pila AA en la boca, no vas a sentir nada. En la Y, boca tal y, vez, y si pero pones una tocándola nunca. batería de carros y si lames, ¿vas a sentir algo? Veamos, probemos, hagamos un video de YouTube y cada uno prueba diferentes combinaciones. Eso. Advertencia. Peor Yo caso sé no que, está patrocinando claro, experimentos peligrosos. Por favor, Claro. no hagan algo estúpido. Esto no es un nuevo challenge. Cuando me ¿Ok? tocó lamer Christopher, yo sé que se el puso un juego Nintendo de Switch. Nintendo Switch en la lengua ¡Sí me acuerdo! y parece que era electrolítico porque era amargo. Era muy malo. Eh, Cuando viene el voltaje, algo que me llama la atención con respecto al descubrimiento de las baterías de Bagdad es que cuando el equipo de Koenig pudo hacer una réplica de estos jarrones, después de haberlos destruido, solo se dieron cuenta del alcance eléctrico al unir los componentes a una lámpara rudimentaria. Entonces ahí fue cuando comenzaron a intentar medir el voltaje y se dieron cuenta que si no hubiesen ya tenido la teoría de lo que supuestamente era, no hubiesen notado que, bueno, sí, a veces saca algo de energía, pero es tan mínima mm, que, pues no sé, nos hace dudar en la teoría de estas cosas siendo baterías, especialmente basado en el tiempo de cuando se claro, encontraron, entre comillas. Pero claro. O sea, aparte de que no se encontró ninguna evidencia de la existencia de alguna ampolleta, sí, ni estructura, ni es- cables, ni ampolletas, está la nada. hipótesis de que fue usada para electrogalvanización. Ahora, no sabemos en realidad cuánto voltaje se necesita para eso. Tal vez menos. Pero aún así, como tú dices, no hay forma de poder verificar que existe esta corriente ocurriendo. Adentro de la vasija se descubrieron algunos restos de algo ácido. Los papiros son ácidos cuando los producen. Pero no había evidencia que haya habido algún tipo de jugo de limón o vino Sí, eso también no lo pude dentro. encontrar yo, de que no encontraron ningún electrolito líquido o residuos de. Claro. Entonces, aunque esta hipótesis de que estos artefactos supuestamente encontrados cerca de Bagdad fueran, de hecho, baterías, estamos hablando de las baterías de Bagdad. Es una batería que encontraron y después se han encontrado otras. En otros No en lugares. Bagdad, en otros lugares, claro. Entonces, por eso se llaman las baterías, y hasta 12 tal vez. A veces a mí me da la Habían. sensación de que este tipo de encuentros arqueológicos es un poco lo que nos pasaría a... Lo que le pasaría a alguien en el futuro si encontrara, no sé, ¿sabes estas botellitas de, por ejemplo, de cerveza que tienen la tapa que se cierra a Ujú. presión? Ujú. Como que empezarían Sí, a decir, bueno, ellos descubrieron una forma de almacenar aire, o no sé, iban a inventar alguna cosa, claro. como en una de esas en el futuro esas botellas en realidad se usan para, no sé, para fertilización de alguna cosa. Ah, hoy mira que ellos descubrieron tecnología que usamos en Marte para, no sé, pues llevar agua. No sé, ¿me entiendes? Es como, Sí, sí, sí. en ese Solo, momento era un utensilio para alguna cosa, tal vez lo usaban incluso para almacenar agua y le ponían el metal para que quedara más mineral, no sé. Todo más asquerosito. Claro, Porque no encontraron nada dentro. Están vacías, ¿verdad? correcto. correcto. Y me imagino que las pruebas que les habrán hecho o sea, no necesariamente. Lo que quiero decir es, no necesariamente es una batería. Podría haber sido otra cosa, pero a nuestros ojos Exacto. modernos Exactamente. no es una Eso batería. es. Tiene los compuestos de una batería, aunque solamente un terminal está expuesto y por una batería necesitas dos. Un buen punto que hizo Armando cuando grabamos la primera parte en el Imaginarium es que
esto pudo haber ocurrido por accidente. Y es algo que vale la pena tener en cuenta cuando se presentan todos estos datos históricos y especialmente tras la confusión que causaron en la comunidad arqueológica. Bueno, de hecho yo recuerdo haber visto fotos de varias de estas baterías unidas por un cable Claro. y prendían una luz, por ejemplo, pero eran varias. Pero eso fueron experimentos que nosotros en la Edad Moderna tratamos como que de forzar para empujar la idea de que fueron baterías, Claro. porque como hemos ya dicho, nunca se encontraron más de una juntas. Y Koenig en su momento pudo haber, no pudo, dijo que que basado en su teoría de que estas son pilas, Ujú. se pudieron haber puesto unas tras Vale. otras para aumentar Claro. el voltaje, pero igual, eso es como que nosotros tratando de encontrar De una modificarlo forma. un poco. Yeah, Claro, porque también ten en cuenta que tienen un solo terminal afuera, o sea, tendríamos que sacar una conexión al cobre, que no existe originalmente, Ujú. y después conectarlas en serie. Sí. Lo otro de que también le mencioné en el Imaginarium es que estas baterías son pequeñas, como vimos, son casi como de 10 centímetros. Es como un paint. Tú podrías haber hecho una batería un poquito más grande, que siguen siendo portables, si es que la idea era que fuera portable, Ujú. y podrían haber tenido una mayor capacitancia. O sea, necesitas poner un montón en serie, podrías haberla hecho más grande también. Pero Sí. de nuevo, no hay forma de verificar que hayan sido baterías si que tú las fabricaste porque no puedes detectar ninguna corriente en ellas. Entonces, aunque esta hipótesis de que estos artefactos supuestamente encontrados cerca de Bagdad fueron cerca de Bagdad, pero el nombre del lugar es muy complicado, entonces por eso se llaman baterías de Bagdad, Claro. fueran de hecho baterías, ha sido desacreditada repetidamente por expertos arqueólogos. No hay ningún arqueólogo que piense que estas son baterías. Ningún arqueólogo serio. Pero desde 1940 hasta ahora ha seguido alimentando la imaginación de entusiastas de la ciencia marginal. ¿Qué ciencia fringe? Ciencia marginal. Como von Däniken, Eric von Däniken, el infame Eric von Däniken, que implicaron que la existencia de estos artefactos era evidencia de una civilización tecnológicamente avanzada, o la visita de seres más avanzados en un periodo primitivo, como diría Giorgio Tsoukalos de Ancient Aliens. Momento. Aliens. Christopher Zúcalos. Espera, le sacó la foto. Aliens. Is it possible that a similar creature existed 1, 2, 3, thousands dale. of years ago? And I say yes. Ese yes. ¿Por qué no? Un perro de 6 patas. No tengo idea de biología. ¿Por qué no? Ay, terrible. Es un buen Entonces, programa. vimos por qué Koenig pensó que esta vasija podría ser batería. Pensó que el artefacto podría haber sido una batería porque experimentos demostraron que agregando jugo de limón o vinagre como electrolito y modificando tan solo un poquito el diseño, Ujú. la vasija con las barras de metal podían proporcionar una carga eléctrica de aproximadamente 1 voltio. La historia de Koenig indica que luego se identificaron otros ejemplos, todos pertenecientes al periodo Parto, que es desde mediados del siglo III hasta principios del siglo III de la era común. Eso. No se sabe cómo estos objetos fueron datados. Él dijo que pertenecían a esta época. Las cerámicas normalmente se datan comparándolas con el estilo de cerámicas de diferentes épocas. Entonces tú puedes ver, tú sabes, tienes un catálogo. Él trabajaba en En una museo. tienda de. Entonces tiene En un una tienda catálogo de de cerámica. cómo eran las vasijas de las diferentes épocas. Y dice, esta vasija se parece a la de esta época. No existe información de cómo Koenig dató estas vasijas y no existen vasijas similares en el periodo Parto. Se supone que Koenig publicó un paper sobre este descubrimiento, pero tampoco es posible encontrarlo ni ningún tipo de detalles, como algún diario de investigación, que es súper común en arqueólogos que usan para registrar con cuidadoso detalle todos los aspectos de la investigación. La posición. Bueno, esto no fue una excavación tampoco, fue un accidente que encontraron Claro. estas cosas. Un paper es Eh, como que una tesis. Una tesis, claro. Una publicación. Pero en una excavación normal, digamos, un científico anota la posición original del objeto, las distancias y la relación entre ellos, el estrato que existe donde está, muestras de todo lo que hay alrededor, un montón de detalles. Ujú. Cosa de poder capturar así lo más posible de lo que se encontró. Si todo esto fue
alguna broma o mentira de Koenig, no lo vamos a saber nunca. Koenig sufrió un infarto en febrero de No. 1929, por lo que tuvo que regresar a Alemania. La controversia, aunque media apagada, continúa. O sea, no es que la gente crea, todos creen que estos son baterías, no. Hay más gente que cree que la Tierra es plana. Pero pero en marzo del 2012, la profesora Elizabeth Stone de la Universidad de Stony Brook de New York, experta en arqueología iraquí, que regresaba de una de las primeras expediciones arqueológicas en Irak desde hace 20 años, declaró que no conocía ningún arqueólogo que creyera que dichas vasijas se trataran de una batería real. Regresó, digo, porque después de la guerra de Irak, recién pudieron volver los arqueólogos y los científicos. De eso también hablamos harto en el Imaginarium, del efecto que tienen los problemas políticos de cada país para poder continuar las investigaciones, que son generalmente, a veces son interrumpidas en formas abruptas. Correcto. Totalmente unfair. ¿Injusto? Unfair. Injusto, sí. Totalmente injusto. Algunos escritores y entusiastas de la ciencia marginal han visto en estas células eléctricas evidencia de una civilización tecnológicamente avanzada en una antigüedad remota, o como evidencia de visitas de tal civilización a una más primitiva. Sin embargo, debe recordarse que estos artefactos son contemporáneos con el crecimiento y el auge del Imperio Romano, difícilmente un periodo en el que tal civilización no hubiera sido registrada. La gran biblioteca de Alejandría existía en ese periodo, y muchos avances científicos y filosóficos fueron alcanzados en esta maravillosa época que se llama helenística, y que merece tal vez en un futuro su propio episodio. Concuerdo, y me avisas, bro. Ajá. Porque Si es eso es que de- el Renacimiento fue así como un auge en las ciencias y las artes, la época helenística es como un nacimiento de la ciencia y la filosofía. En esta época fue cuando Ptolomeo dijo de que la Tierra era el centro del universo. Aunque no es verdad, ya es como un pensamiento, una hipótesis científica, ¿me entiendes? Sí. Ujú. Erastótenes calculó la circunferencia de la Tierra en esa época, sí, en el año 300. Ya la era común. Aristarchus hipotizó de que no, que la Tierra se mueve y los planetas se mueven alrededor del Sol. En esa época no lo pudo demostrar, y la idea de Ptolomeo ganó más auge porque ponía la Tierra en el centro. Claro, obvio. Que era lo más importante. Pero ya se pensaba de que no, el Sol es el centro del universo, del centro del universo. Claro. Sí. En ese tiempo se pensaba que era el centro de todo. O sea, se pensó que Ptolomeo. Ahora les voy a contar cómo, porque no tiene nada que ver con este episodio, pero cómo Erastótenes calculó la circunferencia de la Tierra en el año 300. Lo otro es que los avances en filosofía también son grandes. Ujú. Entonces se deja de darle atención a esta filosofía de metafísica. Ujú. ¿Qué es eso? Me estoy leyendo Alquimia y Misticismo. Qué bueno. Y en uno de los capítulos principales están demostrando las imágenes de cómo ciertos individuos pensaban se cómo alineaba estaba el compuesto universo. Qué excelente. En uno Sí. se ve la Tierra en el medio, en otro se ve el Sol en el medio, pero la Tierra como al ladito, y otros planetas como que dando vueltas todas locas. Claro, el problema era poder calcular la forma en que se movían los planetas, y de eso hablamos en detalle en el episodio de Kepler. ¿Cómo se descubrió eso? Y Tycho Brahe. Entonces la filosofía pasa como de preocuparse así de qué somos, de dónde venimos, a éticas, así cuál es nuestra Comportamiento. posición en el mundo y a dónde vamos. ¿A dónde vamos? ¿Quiénes Aparecen somos? dos corrientes principales, que es el epicureanismo y el estoicismo, que es una de mis favoritas. El epicureanismo es como que no te preocupes en la muerte. La muerte no es algo que nos deba preocupar, porque mientras tú estás vivo, la muerte no va a estar presente. Y cuando la muerte esté presente, tú no vas a estar vivo, así que ¿para qué te preocupas? No es relevante.
No es relevante. Y el estoicismo te enseña a aceptar cosas que no puedes cambiar. Entonces, esto ocurre como una reacción cuando muere Alejandro Magno. Y el imperio macedónico, que era gigante, se separa. Porque cuando Alejandro Magno murió de repente, tenía como 35 años creo. Por alguna parte dijo de que no sabían quién iba a gobernar, entonces habían varios sectores con diferentes generales y Magno había dicho así como que gane que comanda el más fuerte. Battle Entonces se Royale. pusieron en guerra, se separó en 4 partes, quedó separado en varias partes y los reyes o los líderes de cada lugar iban cambiando así como todas las semanas. Ujú. Entonces era una época de incertidumbre y la gente así como que no sabía qué pasaba. Y por eso salieron estas ramas de la filosofía que ayudaba a la gente como a apaciguarla, a que pudieran tomar control de su vida de vuelta. Entonces, como dije, habían un montón de adelantos tecnológicos. Eratóstenes calculó la circunferencia de la Tierra. Ujú. ¿Ya? O sea, él calculó de que la Tierra no es plana, es redonda. La idea de que la Tierra era esférica fue planteada, o está registrado que fue planteado por primera vez por Pitágoras por el año 500 antes de la era común y validada por Aristóteles unos siglos después. Si la Tierra era realmente una esfera, Eratóstenes podía usar sus observaciones para estimar la circunferencia de todo el planeta. Entonces lo que él hizo es bien interesante cómo lo calculó. Habían 2 ciudades, Alejandría y Ciene. ¿Ya? Y Ciene estaba en el trópico de Cáncer, lo que significa que a las 12 del día del solsticio de verano, el sol cae justo de arriba y no produce ninguna sombra. Ujú. Entonces en Ciene había un pozo redondo, ¿ya? Así un pozo grande y abajo se podía ver el fondo. Y justo en el solsticio de verano, con el sol a las 12, no había ninguna sombra de las paredes, ¿me entiendes? Ok. Si el sol se movía un poco, iba a proyectar una sombra en el fondo. Sí. Pero él vivía en Alejandría. Entonces él se dio cuenta que en el mismo momento, en el solsticio de verano, a las 12 del día, los edificios altos de Alejandría donde él estaba, sí producían una sombra. Entonces él dijo, ¿por qué? Y es por la circunferencia de la Tierra. Sí. Entonces para calcular esto, él tenía que medir la distancia entre Alejandría y Ciene. Y para eso, él contrató a un hombre que era capaz de caminar a una velocidad constante y lo mandó caminando de una ciudad a otra, que son como 800 kilómetros de distancia. Oh, Severo. Dios. Pero la gracia es que este tipo tenía que caminar a una velocidad constante para Death poder Stranding. calcular la distancia. Se debe haber demorado semanas en llegar. Pero logró calcular la distancia más o menos y los cálculos de él estaban así como bien acertados. Entonces ahí tienen cómo un terraplanista puede explicar por qué la sombra al mismo momento en 2 ciudades es diferente si la Tierra es plana. Les dejamos va a tarea. decir, porque el sol está de lado. Sí, No sé. te va a decir que lo que mueve Sí, ya van a salir con alguna cosa, Sí. claro. Eratóstenes estaría muy triste de saber de que hoy en día hay gente que cree que la Tierra es plana. Porque los terraplanistas dicen que lo que se mueve es el sol y no la Tierra. Que Claro. es el sol y la luna que se mueven girando alrededor de la Tierra. ¿Cómo la Tierra va a ser plana, Dios mío? Ah. Entonces, bueno, regresando a las baterías de Bagdad, Koenig también creía que había evidencia de galvanoplastia mesopotámica de vasijas de cobre plateadas, pero no es así, porque estos objetos fueron dorados al fuego con mercurio, usando más o menos el proceso que yo les había explicado, Ujú. que es una técnica diferente y se puede detectar en los metales. O sea, sí cubrían cosas en metales, pero no de esa Correcto. manera. Otra cosa es que de haber sido alguna batería eléctrica, deberíamos también encontrar evidencia de infraestructura o algún ítem que haya podido dar uso de ellas. No existen motores eléctricos, ni circuitos, ni baterías capaces de proporcionar algún voltaje útil para Ni siquiera un impulsar tales enchufe en la dispositivos. pared. Nada. Claro. ¿Ustedes sabían de que estas baterías D, que son las más grandes y gordas, que son también de 1,5 volts, pero tienen más capacitancia porque son más grandes, entonces duran más? Con las tecnologías que existen ahora, esas baterías no necesitan tener ese tamaño. Y si tú las abres, te vas a encontrar que dentro de este contenedor hay una batería más chica. Sí. Es un engaño. Ilusiones. Sí. Entonces, finalmente, según la configuración de estos ítems, solamente una pieza de metal sobresalía del sello de asfalto.
O sea que solamente un terminal está expuesto y para baterías se necesitan 2. Si estos ítems fueron realmente descubiertos y fueron tal cual como han sido descritos, la verdad es que no sabemos actualmente para qué pudieran haber servido. De todos modos, más tarde se descubrieron ítems que sin duda comparten similitudes con estas vasijas. En 1930, la Universidad de Michigan descubrió 4 jarrones de tierra sin esmaltar que estaban sellados con betún cerca del río Tigris, en la misma área. Cada una de estas jarras tenía hasta 4 varillas de metal clavadas en el suelo a su alrededor, una de hierro y el resto de bronce. Dentro de los contenedores habían rollos de papiro que estaban en varias etapas de descomposición. En Ctesifón, en 1931 y 1932 se descubrieron 6 tinajas de barro sin esmaltar, cada una de las cuales contenía pequeños rollos de metal o clavos metálicos. Tanto Seleucia como Ctesifón, no tengo idea dónde están esas ciudades. Son ciudades antiguas ubicadas en el Tigris, en el río Tigris, durante el periodo Parto, al igual que las supuestas baterías de Bagdad. Entonces, como conclusión, sabemos que, como cualquier arqueólogo, que estos objetos seguramente no eran baterías. Varios creen que sí lo eran, implicando cosas aún más fantásticas. Y de nuevo, los invito a escuchar el Imaginarium, si quieren escuchar esas partes más fantásticas. Nosotros tenemos la capacidad para ser racionales, pero es una habilidad que hay que desarrollar, tal como aprendemos a escribir o andar en bicicleta. Y si perpetuamos esta cultura del meme en que parece que estamos ahora, donde nos informamos solamente de algunas imágenes en Facebook, o no leemos más que los títulos de las noticias para formarnos una opinión, y seleccionamos a quienes seguir para reforzar lo que ya creemos basado en mera emoción, más que razón, terminamos aislándonos en una burbuja de la que ya no somos capaces de ver afuera. Y cuando este número de personas crece con el tiempo, algunas de estas personas alcanzan las esferas de gobierno donde toman decisiones que ponen en riesgo la vida de las personas y la estructura social. No estoy hablando de Trump, necesariamente. En el caso de la batería de Bagdad, no creo que nadie haya muerto directamente por creer en ellas, pero la creencia se ha permeado en libros serios sobre la historia de la electricidad y ahora hay muchos que asumen simplemente que esta tecnología existía 2000 años antes de vuelta sin siquiera pararse a pensar de las implicaciones que eso conlleva. Me gustó harto sobre el tiempo, la época helenística. Me gusta ver así como la gente vivía en ese tiempo, las costumbres. Y lamentablemente cuando uno busca en YouTube y busca así la época Partia o lo que sea, son puros videos así sobre guerras. ¿Sí? Este país conquistó a este otro y se formó este otro imperio y después este conquistó el otro. Y eso es. Cuesta un montón encontrar información así como de la vida de ese tiempo. Exacto, del día a día. Encontré un par de videos que son súper crudos. Así uno era como una charla de alguna universidad o a lo mejor un colegio. Y el otro era un tipo sentado mostrando unas figuritas de la época Partia. Y gracias a eso se podía ver así como la gente se vestía. Por ejemplo, los partos eran nómades. Y en vez de usar esas togas que se usaban en ese tiempo, que son más cómodas para los chicos de abajo, usaban pantalones, que son más cómodos para andar a caballo. Excelente. Entonces hay un montón de cosas que se pueden ir aprendiendo. La forma en que se vestían, los dioses, era una mezcla de los dioses griegos. Dieron el nacimiento a lo que hoy conocemos como ¿cómo se llama esta religión del bien y el mal? Zoroastrismo. Eso. Fueron como los inicios de la religión. Es bien interesante. Qué interesante. También podríamos hacerle un episodio. Siempre digo eso de que hagamos un episodio y después no lo hacemos. Voy a cortar esa parte. Ya, ¿tienen alguna observación antes de irnos? Yo no. ¿Algunos saludos? Antes de irnos vamos a leer algunos saludos esta semana. Bien, comenzamos con Rodolfo Alcibar, que nos dejó 5 estrellitas en Apple Podcast y nos dejó unos saludos. Dice: tenía tiempo sin escucharlos y me he puesto casi al día. Escuché el audio del aniversario. Fue un gozo escucharlos a todos. Espero que cumplan muchos más y nosotros también. Y si veo a alguien con alguna prenda de Cthulhu, me alejaré. Muy chévere, Rodolfo.
También nos llegó uno de Pape, que nos dejó 5 estrellas por Apple Podcasts y nos mandó el siguiente mensaje. Hola, soy Martín. Tengo una pregunta. ¿Juliana demandó a la aerolínea? Espero que hayan muchos episodios más. Entonces está hablando del episodio Julian de Kopke. Juliana. No, correcto. que sepa, no demandó a la aerolínea. Uf, ¿será que La demandó? aerolínea no tenía mucha buena reputación, ese era el único avión que tenían y después... no sé. Era ¿no? una aerolínea de un avión y se cayó. Eran otros tiempos, fue un acto de Dios, como le dicen. Claro. Villano Percasiano en Apple Podcast. Ese es el nombre de él, se puso Villano Sí, Percasiano. se puso lleno de aplicación. Me lo dejó 5 estrellas. Dice, los descubrí mientras buscaba algunos cuentos para escuchar y me topé con el episodio 97, que con su perturbador título me llamó la atención. ¿Cuál es ese episodio? Escuchar este episodio fue realmente fascinante y de inmediato me fui al capítulo 1 y desde ese día, hace unos meses atrás, no he dejado de escucharlo. ¿Cuál es el episodio Estoy 97? buscándolo aquí. 97. El lado oscuro de los cuentos de hadas. Ese. Ah, ese hablábamos de Baba Yaga y sus amigos. Sí, es bueno ese episodio. Qué bueno que le gustó. No, ese de ahí es de antes de Baba Yaga. El 97. Ah, antes de Baba Yaga. Hablamos de cuando Christian Ah, habló de Baba Ali Yaga. Baba. Sí, verdad. Hablamos de, verdad. de la Cuentos de hadas. Sirenita, la Cenicienta. Ah, ya. Fue sí, después de nuestro clásico de hachas. Hermano Grimm. Nuestro episodio. Eso. Ya. Hay otro que es por Twitter. Sí, Criticología nos mandó un mensaje diciendo felicidades por el episodio. Lo tiene todo, diversión, intriga, miseria humana. Es un peor caso en toda regla. Qué Gracias, bueno, ¿cuál Criticología. episodio habrá sido ese? Ese habrá sido el de ¿De mala la suerte? isla. La isla Ah, sí, sí, sí. Cooper. De Copper Island. Copperton. Clipperton. Sí. Nolly Scotte nos puso una recomendación en peor caso y dice así: mi podcast En favorito. Facebook. Ah, muchas gracias. Mm, Tienen abrazo. en Facebook, esto fue en Facebook, ¿verdad, hermano? Sí. Sí, recomendación en Facebook. Tienen muy buena información. Se nota que se dedican muchísimo a cada capítulo. Y sus toques de humor negro siempre mantienen fresco cada episodio. Son simplemente los mejores. Y nos puso 2 emoticons de feliz cumpleaños. Así que muchas gracias. De fiesta. cumpleaños. Gracias, Nalis. Y por último, Lilo Matacone en Facebook dice: el guano de pájaro aporta fósforo. El salitre aporta nitrógeno. Y ahí fue cuando yo descubrí que el guano y el salitre eran cosas distintas. O sea, yo pensé que los Ciencia. componentes eran más o menos. Ciencia. Sí, Gracias, sí, Lilo, sí. por la aclaración. Muchas gracias. Sí, Un día severo. vamos a hacer un episodio de guano. O de salitre, no sé. Eso. Ya, entonces, si quieren escuchar más sobre las baterías de Bagdad, diríjanse al el Imaginarium, que lo pueden encontrar en Spotify Ujú. y en donde escuchen podcasts. Tiene el icono, es como medio morado con amarillo y tiene una nubecita, porque Sí, es una gran nube. para que lo identifiquen. A mí me gusta harto la nube del imaginario. La encuentro. ¿Saben quién me lo hizo? La polola de... La low. Sí, la Lolo Valenzuela. Entonces, saludos a ella Sí, de Felipe Choque. y Felipe Choque. Bueno, la nubecita me recuerda a este personaje de Mario que te tira cosas en una nubecita, ¿cómo se llama? Hay como una tortuga Sí. encima y Sí, el que a te mí- filma también en Mario 64. a la También. nube de Goku también me recuerda. Sí, también. Ya, excelente. Entonces lo dejamos hasta acá. Muchas gracias por haber estado. Espero que se hayan entretenido. Ustedes dos y los que están escuchando también. Pero por supuesto. Gracias por escuchar y nos vemos la próxima vez. Adiós. Hasta luego. Adiós.